Bien, señores, vamos a retomar nuevamente el foro. Invitamos a todos que puedan tomar sus respectivos asientos y recordarles al público asistente que no está permitido durante la presentación de los candidatos alguna manifestación proselitista. Vamos a continuar con el siguiente candidato. Se trata de la candidata de Frente Amplio, Verónica Mendoza, quien hará uso de su exposición durante los próximos 20 minutos, luego de los cuales cada panelista realizará 2 ruedas de preguntas para ser respondidas por el candidato en un máximo de 2 minutos cada pregunta. Invitamos y demos la bienvenida a la señora Verónica Mendoza de Frente Amplio. Muy buenas tardes. Candidata Verónica Mendoza, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este foro. Antes de empezar, queríamos dar las reglas de este encuentro. Usted va a tener 20 minutos para su exposición. Faltando 5 minutos, yo le voy a indicar con una tarjeta de color verde y luego le voy a poner una tarjeta roja si es que se excede el tiempo. Luego viene la rueda de preguntas por parte del panel. Van a ser 2 rondas de preguntas y usted va a tener 2 minutos para responder a las preguntas. Perfecto. ¿Perfecto? Entendido. Bienvenida. Muchas Estamos gracias. atentos a su exposición. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes, a nuestro panel, a nuestra moderadora. Muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando desde sus hogares. Quiero empezar agradeciendo profundamente esta invitación a este evento organizado con la CONFIEP, Radioprogramas del Perú y la Universidad del Pacífico. Agradecer a todos y cada uno de ustedes por su asistencia. Quiero comentarles que vengo de un diálogo con la Central General de Trabajadores del Perú, con distintas organizaciones sindicales de nuestro país, y quiero comentarles que lo mismo que les dije a ellos, quiero decirles aquí en este mismo espacio, que en un gobierno nuestro, que en un gobierno del Frente Amplio, habrá total apertura y vocación de diálogo con todos los sectores de manera plural y equitativa. No habrá sectores más privilegiados que otros, habrá una política de puertas abiertas permanente para el diálogo y la concertación. Diálogo plural, sin lobbies, sin privilegios, sin injerencias en las políticas públicas de parte de algunos intereses particulares. Nosotros escucharemos a todos por igual y tomaremos las decisiones que sean de beneficio para las grandes mayorías. Y ello será porque no entendemos la democracia solamente como un ritual que se produce cada 5 años, sino como el ejercicio permanente del diálogo, de la concertación en búsqueda del bien común. Esa es nuestra perspectiva. Y con ese espíritu, con esa transparencia, quiero presentarles mi propuesta económica elaborada con el equipo técnico del Frente Amplio, un equipo de amplia experiencia que se propone reactivar, redistribuir y diversificar nuestra economía para superar esta lógica primario exportadora que ha primado a lo largo de los últimos años y que sabemos ha llegado ya a su fin, que ya no es más sostenible y que no ha generado el desarrollo necesario, el bienestar necesario para nuestras familias. Nuestro mensaje se dirige entonces a toda la ciudadanía y plantea un crecimiento económico que genere empleo, que genere bienestar, que cuide el medio ambiente, que piense también en nuestras generaciones futuras, no solamente en el aquí y en el ahora. Quiero empezar entonces por el problema más urgente. Nuestra economía se encuentra prácticamente paralizada, eso lo sabemos todos. Las exportaciones peruanas vienen cayendo desde hace 4 años. Según ADEX, tenemos ya un lustro perdido, con pérdida de más de 170.000 empleos formales. El PBI no primario, que es el PBI de las ciudades, donde se genera el 80% del PBI nacional y vive el 75% de la población, prácticamente se ha estancado en los 2 últimos años, pasando de tasas promedio de más de 6% a solo 3.6% en el 2014 y apenas 2.4% en el 2015, con perspectivas, lamentablemente, de seguir cayendo. Se está produciendo entonces una grave pérdida de empleo formal en nuestra economía.
el índice de empleo urbano de empresas con más de 10 trabajadores, por ejemplo, se contrajo en 15 de las 30 ciudades más importantes en los años 2014 y 2015. Y los indicadores de empleo en Lima metropolitana ya se han empezado también a deteriorar por primera vez después de mucho tiempo. Cuando el actual gobierno invitó a las distintas fuerzas políticas a un diálogo en el año 2014, el Frente Amplio fue la única fuerza política que advirtió que se nos venía un escenario de esta naturaleza y que no podíamos depositar todas nuestras expectativas en este modelo primario exportador. Advertimos que era necesario cambiar de perspectiva, cambiar de orientación en la política monetaria y fiscal y que era indispensable iniciar un proceso de diversificación productiva que nos preparara para el escenario actual. Lamentablemente, el gobierno hizo oídos sordos y continuó con las mismas políticas erradas a nuestro juicio que hoy, 2 años después, nos ponen en la situación actual de frenazo de nuestra economía nacional. Creemos que hoy más que nunca es urgente recuperar el tiempo perdido e iniciar esos cambios que se debieron haber implementado hace ya tiempo atrás. También es importante señalar que esta crisis del modelo primario exportador no solamente toca al Perú. Sabemos que el desplome de los precios internacionales de los commodities, de las materias primas, está afectando a muchos países de Sudamérica e incluso fuera de ella, otras economías más desarrolladas como la australiana o la canadiense. Y sabemos también, somos perfectamente conscientes de que este no es un problema que se arregle de la noche a la mañana. Por ejemplo, un último informe sobre las perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional nos dice con claridad que los precios de los commodities no se van a recuperar inmediatamente. Y es más, que lo más probable es que se queden estancados como están durante los próximos 5 años. Y dice también que el desplome de estos precios viene acompañado de una caída igualmente importante en la inversión privada en economías primario exportadoras como la nuestra, y que esto seguirá ocurriendo en los próximos años. No es, por lo tanto, como pretenden y dicen algunos, un problema de tramitología o un problema de antimineros o enemigos del desarrollo, ni mucho menos, como han dicho algunos, de indígenas manipulables que se opongan a determinados proyectos. Es un problema estructural que se tiene que resolver con una reforma también estructural. Oídos sordos es lo que ha hecho este gobierno. El señor Humala y los responsables de la política monetaria y fiscal son la mejor expresión de esa política de oídos sordos, pues tercamente de espaldas a la realidad, en los 2 últimos años, tanto la política monetaria como la fiscal no han hecho sino exacerbar internamente la crisis de origen interno que nos afecta. Entre el 2013 y 2015, el Banco Central de Reserva y su presidente, el señor Velarde, han vendido casi, mucho ojo, el 50% de las reservas sobre las cuales el BCR puede disponer para la política cambiaria. Es claro que el Banco Central se ha excedido largamente en sus ventas de dólares, comprometiendo la política monetaria del próximo gobierno y la estabilidad macroeconómica del país, pues a este ritmo las reservas disponibles para intervenir el mercado cambiario solo alcanzarían a lo sumo para un par de años más. Y esto es grave, hay que decirlo y denunciarlo. El Banco Central tampoco, a nuestro juicio, ha respondido adecuadamente a la evidente desaceleración de la economía peruana iniciada en el 2013, cuando debió bajar la tasa de interés de referencia para contrarrestar el impulso recesivo, lo que hizo fue aumentarla 4 veces, llegando incluso al 4.25%. Eso, para nosotros, es un grave error. Es evidente que el Banco Central no solamente debe preocuparse por la inflación, sino también por la actividad económica y el empleo de los peruanos, como hacen la mayoría de bancos centrales que aplican el sistema de metas de inflación. Tal función no ha sido entendida a cabalidad por las actuales autoridades monetarias. Es más, el señor no ha podido ni siquiera mantener la inflación en el rango meta que él mismo se impuso durante el 90% del periodo 2014-2015, con lo cual además le viene quitando credibilidad a este importante mecanismo. Que quede claro, nosotros no vamos a cometer el error que cometió el señor Humala de mantener al señor Velarde en el Banco Central de Reserva por los errores cometidos.
Pero no solo, desde nuestra perspectiva, la política monetaria ha estado errada, sino también la política fiscal. El Ministerio de Economía y Finanzas se ha orientado a reducir la inversión pública durante el 2014 y el 2015, justo cuando cayó también la inversión privada. Nosotros creemos que más bien se debió haber activado mecanismos contracíclicos para enfrentar la crisis, y él lo que ha hecho es exacerbar el efecto depresivo externo. No solo eso, sino que además a fines del 2014 el MEF inició un proceso de reducción progresiva del impuesto a la renta con el argumento, con el cuento de que se iba a reactivar la economía, dando más incentivos tributarios a las grandes empresas. Y esto no ha tenido, por supuesto, ningún efecto reactivador en un contexto en el que las empresas no invierten por falta de demanda, no por temas de oferta. La medida lo único que ha logrado es reducir los ingresos fiscales y deprimir más aún la inversión pública. La pregunta es ¿por qué se han tomado estas decisiones tan equivocadas? ¿No será que existen fuertes intereses privados detrás de dichas políticas, intereses de grandes grupos empresariales que no necesariamente son los mismos que los de la mayoría de familias peruanas? ¿Es que estas políticas de quemar las reservas en defensa del valor del dólar y de rebajas en los pagos de impuestos, junto con la flexibilización de las regulaciones ambientales, será que solo benefician a una minoría de grandes empresas endeudadas en dólares? Por otro lado, la mayoría de la población trabajadora y buena parte de las empresas peruanas han sido perjudicadas con estas políticas monetarias y fiscales que mantienen paralizada la economía peruana y profundizan los problemas del modelo primario exportador. Nosotros queremos revertir esta situación. Y para salir de la grave paralización productiva y de estancamiento en el empleo en el que estamos, planteamos reducir la tasa de interés de referencia y expandir el crédito barato y accesible para miles de empresas que hoy enfrentan el proceso recesivo. Igualmente, planteamos un aumento considerable de la inversión pública en 2% del PBI, invirtiendo en infraestructura básica en las regiones. Al mismo tiempo, planteamos iniciar inmediatamente un proceso de diversificación productiva basado en exportaciones no tradicionales, turismo, gastronomía, agroindustria, acuicultura, en el desarrollo de bienes y servicios culturales, industria forestal con sostenibilidad ambiental. En el Frente Amplio estamos también sumamente preocupados, como las familias peruanas, por el alza de costo de vida. Los peruanos pagamos precios que muchas veces son realmente abusivos, hay que decirlo así. Pongo el ejemplo concreto de las medicinas. ¿Cómo es posible que el Estado peruano haya estado pagando por el atazanavir, un medicamento para el tratamiento del VIH, 15 a 20 veces más que en Bolivia o en Colombia, a un costo adicional de 20 millones de soles anuales? En este caso particular, nosotros creemos que lo primero tiene que ser defender el derecho a la salud y por eso nuestro gobierno tendrá una actitud firme y proactiva para evitar que sigan cobrándose este tipo de precios abusivos. Nosotros creemos que el mercado puede regularse muchísimo mejor promoviendo la competencia y el acceso a medicamentos genéricos, informando a los consumidores que hay alternativas más baratas, abasteciendo oportunamente nuestros hospitales genéricos baratos, de buena calidad, promoviendo compras públicas conjuntas y por eso también es que nos oponemos al Tratado Transpacífico tal como está planteado porque sabemos va a privilegiar los monopolios de transnacionales farmacéuticas antes que la salud de los peruanos, que para nosotros es la prioridad. Nosotros vamos a aplicar una política que ya no siga subiendo el costo de vida. Hoy las familias peruanas están sufriendo por la dolarización exagerada y abusiva permitida por los sucesivos gobiernos y que hoy incluso se expresan en el alza de las tarifas eléctricas que no están verdaderamente justificadas porque los contratos están absurdamente amarrados al precio del dólar. Tenemos exceso de capacidad para generar energía, pero la electricidad sube. Es una situación verdaderamente absurda a nuestro juicio. Nosotros queremos energía barata para la gente y para la industria. Nosotros sí garantizaremos que los organismos reguladores cumplan con su función de defensa de los consumidores y de regular los monopolios y oligopolios como los de la luz, los bancos, la gasolina, la telefonía, tal como corresponde.
Quiero en esta parte dejar muy en claro nuestro enfoque y los instrumentos económicos que vamos a usar. En el Frente Amplio no creemos en el control de cambios o esquemas de racionamiento de divisas con precios controlados para el dólar como los aplicados en Argentina, Venezuela o en el primer gobierno del señor García. En nuestro gobierno vamos a conservar el régimen cambiario actual, donde el precio del dólar lo fija el mercado y el Banco Central de Reserva interviene solamente para las fluctuaciones extremas, para regular las fluctuaciones extremas. Igualmente, en el Frente Amplio creemos que el Banco Central de Reserva tiene que ser plenamente autónomo, independiente, no puede estar sujeto a la voluntad del gobierno de turno ni a la voluntad de intereses particulares del sector financiero. Nosotros apoyamos el sistema de metas de inflación aplicado por el Banco Central, pero entendiendo que esta política monetaria, así como busca mantener la inflación baja, también debe servir para combatir las recesiones. Como nuestro nuevo gobierno nombrará a 4 de los 7 directores del Banco Central, entre ellos a su presidente, nos parece importante transparentar nuestra política monetaria y pedimos que los demás candidatos hagan lo propio. También queremos plantearles la necesidad de reformar algunas instituciones que hoy creemos no sirven al interés nacional. En el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, en un gobierno del Frente Amplio, vamos a balancear la estructura del gobierno con un Ministerio de Planeamiento Estratégico y Economía, independiente del Ministerio de Hacienda. Si el planeamiento estratégico es un elemento clave para una gran empresa, lo es por extensión y con mayor razón para la economía peruana. Igualmente, planteamos una reorientación de los organismos reguladores, Indecopio, Ciptel, Citran, para que defiendan verdaderamente los intereses de los consumidores y dejen su rol actual de garantes de los intereses de las empresas más poderosas del país. Vamos a impulsar legislación y medidas para la regulación de los procesos de fusión y concentración de la propiedad y evitar los abusos en la posición de dominio de actores económicos monopólicos u oligopólicos, con sanciones drásticas a la concertación de precios y otras prácticas de abuso de mercado. Además de nuestra propuesta de reactivación y reorientación de la política económica, nuestro programa se sustenta también en procesos de redistribución y diversificación de la economía, como lo señalé al principio. El crecimiento económico que tuvimos hasta ahora ha sido muy desigual y la riqueza se ha seguido concentrando en pocas personas. La igualdad y la justicia social, valores que desde la izquierda defendemos, siguen siendo parte de los cambios fundamentales que están pendientes de realizarse en nuestra patria. Una medida importante en esta línea es el aumento del salario mínimo que planteamos se incremente en el primer año de nuestro gobierno a 1.000 soles. Quiero recordarles que si los salarios eran el 30% del PBI en el año 1990, ahora son apenas el 21%. Los derechos laborales de los trabajadores han sido recortados y distorsionados por una maraña de normas y medidas administrativas. Los sucesivos gobiernos han permitido que mafias amenacen y asesinen a dirigentes sindicales, particularmente en el sector de construcción civil, por ejemplo, y eso no lo vamos a permitir más. Se ha permitido también que empresas poco responsables destruyan sindicatos despidiendo de manera injusta y a veces arbitraria a sus promotores. Igualmente, prácticamente se ha eliminado el derecho a negociación colectiva en la mayor parte de empresas y está en el propio Estado y eso nos parece inaceptable. La negociación colectiva es un derecho fundamental, así lo dice la Organización Internacional del Trabajo y nosotros la vamos a restituir, así como vamos a no solamente proteger, sino también promover el derecho de sindicalización, el derecho de negociación colectiva, porque creemos que son esenciales en una democracia. En esa línea vamos a promover una nueva ley general del trabajo que asegure que no hayan despidos abusivos y que se genere un diálogo equilibrado entre Estado, empresas y trabajadores. Estamos convencidos de que una mejora de los salarios o las condiciones laborales no va, como dicen algunos, en contra del crecimiento económico, sino todo lo contrario. Promueve que los trabajadores eleven su productividad y colaboren con más entusiasmo, con más creatividad en la creación de la riqueza nacional. Candidata, tiene 5 minutos. Gracias.
Como ataque directo a la pobreza, planteamos ampliar y mejorar el programa Juntos, aumentando en 50 soles la transferencia para que vaya a una cuenta de ahorro o a inversión productiva de capacitación para que estas familias salgan de manera sostenible de la pobreza. Planteamos también ampliar programas productivos como Jacuiña y Sierra Productiva, Sierra Sur y Norte, orientados a mejorar la productividad con capacitación, con asistencia técnica, acompañamiento para dar valor agregado a esas producciones. También nos comprometemos con una reforma integral del sistema de pensiones. Por un lado, con el aumento de la pensión básica no contributiva, vamos a duplicar el programa Pensión 65 en el primer año de nuestro gobierno, vamos a fortalecer y modernizar nuestro sistema público de pensiones para que el aporte, por ejemplo, no provenga solamente del trabajador, sino también del empleador y del propio Estado, y vamos a garantizar una verdadera y sana competencia en el sistema privado de pensiones, que en nuestro gobierno será voluntario y complementario. No podemos permitir que un oligopolio hoy día maneje este sistema privado, que tiene que ser mucho más transparente, democrático, con otros mecanismos de ahorro bancarizados, en cajas, en bancos, ahí donde los ciudadanos quieran libremente poner sus ahorros. Finalmente, planteamos una estrategia de diversificación de la matriz productiva de nuestro país. Planteamos ampliar y profundizar el plan de diversificación productiva iniciado, nos parece, de manera todavía muy incipiente en este gobierno. Por ejemplo, una inversión de 200 millones de soles anuales para poner en valor nuestra riqueza arqueológica y natural en el marco de la promoción del sector turismo, que tiene un enorme potencial en nuestro país, pero que ha sido básicamente abandonado en los últimos años. Nos hemos comprometido en poner en marcha un Ministerio de la Innovación, la Ciencia y la Tecnología para que conduzca este proceso de innovación, producción, industrialización en nuestra matriz productiva para generar más y mejor empleo. Le vamos a dar también altísima prioridad al desarrollo agrario y rural, entre otras cosas, con un programa de asistencia técnica masiva para familias campesinas y pequeños productores, porque ellos serán nuestros ciudadanos de las zonas rurales del país. Para terminar, planteamos también una política de defensa del agro y la industria nacional, utilizando mecanismos legales como las salvaguardas y medidas antidumping contra la importación de productos subsidiados o con dumping provenientes de países que desarrollan prácticas de competencia desleal que han afectado muy duramente a sectores como el sector textil de Gamarra o la industria del cuero y del calzado en Trujillo, entre otros. También planteamos restituir el 5% del drawback a las exportaciones no tradicionales e instaurar uno de 10% para los nuevos productos de exportaciones no tradicionales. Termino señalando que nosotros vamos a recuperar nuestra soberanía energética y garantizar que nuestros hidrocarburos sirvan a las familias peruanas, renegociando los contratos de gas correspondiente para una verdadera masificación del gas que beneficie al pueblo peruano, pero también para iniciar un proceso de industrialización a partir de esta materia prima, garantizando, por ejemplo, la ejecución del polo petroquímico en la costa sur, que podría generar más de 40.000 empleos. Diversificación productiva, entonces, inversiones sostenibles, respetando el medio ambiente, respetando los derechos de las poblaciones locales y de las comunidades, así como respetando los derechos de los trabajadores. Esa es la perspectiva de desarrollo económico del Frente Amplio, un desarrollo económico sostenible, un desarrollo económico integral con generación de empleo y respeto de la dignidad de los peruanos. Muchísimas gracias. Invitamos a la candidata Verónica Mendoza de Frente Amplio a tomar asiento. Le agradecemos por haberse ceñido estrictamente a los tiempos y comenzamos nuestra rueda con el panel y comenzamos con la pregunta de José Antonio Contreras. Señora Mendoza, represento al sector de centros comerciales del país, una industria joven, una industria que tiene no más de 15 años. Generamos empleo, generamos economía formal, generamos plusvalías para las propiedades inmobiliarias en el país, pero nos encontramos con un problema.
barreras burocráticas para la obtención de permisos municipales. ¿Qué hará su gobierno para eliminar este tipo de barreras llamadas tramitología por el gran empresariado? Para nosotros ha sido un caso muy cerca el que hemos vivido en una ciudad del interior del país, cerca de 300 días para obtener una licencia de construcción. Usted habla de diversificar la economía, de hacer crecer el sector de pequeña empresa. Los centros comerciales son una plataforma de comercio para el pequeño emprendedor, para la industria de zapatos, para la industria de calzado, para la industria de moda. ¿Cómo alentaría usted ese tipo de medidas para alentar la inversión tanto de la gran empresa y la pequeña empresa? ¿Está prendido? Sí. Muchísimas gracias por su pregunta. Creo que es importante en nuestra política de diálogo abierto y transparente convocar a sectores empresariales como el que usted representa para que de manera muy puntual y específica identifiquemos esas barreras burocráticas, esos trámites excesivos o innecesarios para hacer una revisión normativa exhaustiva, en coordinación en este caso con los gobiernos descentralizados, para ver qué es aquello que efectivamente está significando un trámite engorroso innecesario y qué es aquello que sí es indispensable que se mantenga en resguardo de la protección de nuestro medio ambiente, de nuestro patrimonio arqueológico, los derechos laborales u otros. Creo que sí es importante iniciar un proceso de modernización del Estado en diálogo y en concertación con el empresariado, pero sí creo que es importante dejar claro que nosotros no creemos que esto deba hacerse a costa de derechos laborales, de derechos ambientales, de nuestro patrimonio arqueológico, que también muchas veces en nombre de las inversiones han sido afectados o vulnerados. Entonces creo que hay que diferenciar aquello que efectivamente es trámite engorroso e innecesario y aquellas normas que sí se dan en resguardo de los derechos de los ciudadanos. Muy bien. El turno de Carlos Casas. Buenas tardes, señora Mendoza. Yo quería hablar un poco acerca de la política monetaria, ¿no? Usted se ha referido constantemente a la política monetaria. Conozco a Julio Velarde, quizás discrepamos de las apreciaciones que se han dado, pero un tema al que quería ir al grano sería, ¿usted estaría dispuesta a aceptar un nivel de inflación mayor? ¿Y a qué me refiero con esto? Veo algunas tensiones y contradicciones en la propuesta de política monetaria. Por un lado se dice, desdolaricemos la economía, pero se está culpando al Banco Central de haber intervenido demasiado en el mercado cambiario para evitar que el dólar suba. Y en la medida que, y si retiramos ese esfuerzo del Banco Central, el dólar va a seguir subiendo, lo cual implica que se va a dolarizar más, por un lado, y por otro lado lo que vamos a tener es que la inflación también es elevada debido al componente importado que tenemos en nuestra canasta de consumo. Entonces, y podría ser acorde con lo que se está planteando ya a nivel conceptual en muchos países de aceptar que un 2% probablemente de inflación no es un nivel adecuado para el país, sino probablemente mayor. ¿Usted estaría dispuesta a modificar la ley del Banco Central en ese sentido para justamente darle una flexibilidad al Banco Central para poder intervenir en lo que se refiere a la actividad económica, porque la ley es clara hoy día que hay que mantener la estabilidad monetaria, ¿no? No está incorporada el tema de la promoción de la producción. Entonces, ¿estaría dispuesta a aceptar mayor inflación? Ese sería el punto concreto. El problema de fondo es que el Banco Central de Reserva no ha cumplido ni siquiera con sus propias metas de inflación. Ese es el problema. Nosotros creemos que se puede y se debe encontrar el justo equilibrio entre el control de la inflación, pero a su vez también bajar lo suficiente la tasa de interés de referencia, por ejemplo, para garantizar crédito barato para micro y pequeños empresarios. Creo que sí se puede perfectamente encontrar el equilibrio en ese sentido, ¿no? El problema es que sí nos preocupa el económica y afectando la incluso el próximo gobierno, o sea, ni siquiera se ha cumplido con aquello que se planteó. Si se hubiera, en todo caso, digamos, nuestra crítica no hubiera sido probablemente tan dura, pero hay un problema que no podemos negar, que está poniendo en riesgo la política monetaria del próximo gobierno y hay que señalarlo con absoluta claridad. El turno es de Diego Macera. Mendoza. Yo quiero
pero llevarla ya tanto por el lado económico, sino por el lado institucional. Y esa de un eventual gobierno suyo como ejecutivo dentro de un organismo constitucionalmente autónomo como el Banco Central. El banco, como usted sabe, únicamente a combatir inflación y no tiene nada sus iniciativas. ¿Usted propone cambiar la ley orgánica del banco o cómo ve usted esta potencial injerencia del Ejecutivo sobre un organismo constitucionalmente autónomo? He sido absolutamente clara en mi intervención. Nosotros entendemos que el Banco Central de Reserva es un organismo autónomo e independiente que no puede ser manejado ni por el gobierno de turno ni por intereses gran empresariales o financieros particulares. Autonomía. Nosotros hemos dicho también, y lo acabo de decir en mi presentación de manera absolutamente clara, el precio del dólar lo regula el mercado. El Banco Central de Reserva interviene solamente para modular las eventuales fluctuaciones excesivas, pero en el marco de la estabilidad macroeconómica. Eso lo vamos a respetar. Sin embargo, también es cierto que nuestro gobierno nombraría, de merecer la confianza del pueblo, 4 de los directores del Banco Central de Reserva y su presidente. Por lo tanto, es importante que el país conozca nuestra perspectiva en materia de política monetaria para que, digamos, las cosas se den con absoluta claridad, transparencia y predictibilidad. Pero que quede absolutamente claro que nosotros sí vamos a respetar la autonomía del Banco Central de Reserva. Entonces, perdón, solo es una pequeña pregunta. Una precisión. Sí, una precisión. O sea, usted dice que el Banco Central continuaría siendo autónomo, pero a la vez nombraría directores afines al gobierno. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es en la misma línea, mire, para hacer un paralelo, el Poder Judicial y el Ministerio Público son poderes autónomos. Sin embargo, desde el gobierno uno tiene que tener el liderazgo suficiente, la visión necesaria como para poder impulsar, por ejemplo, una reforma del sistema de administración de justicia, convocando a las distintas fuerzas políticas, a los distintos sectores del Estado para un debate plural, para un consenso que permita las reformas necesarias. Entonces, no todo pasa por una intervención directa, también hay liderazgo, conducción y visión que tiene que tener un gobierno para promover los distintos sectores de nuestro país. Esa es nuestra perspectiva. El turno es de Gonzalo Segarra. Muchas gracias, señora Mendoza, por su exposición tan prolija. Yo quería preguntarle sobre su visión de largo plazo del sistema de pensiones. Usted ha hablado de un sistema, de ampliar, digamos, los sistemas no contributivos y de un sistema privado de AFPs que sea voluntario y complementario. Sin embargo, digamos, parte del problema del desplome de los estados de bienestar europeos que usted debe conocer tiene que ver justamente con la insostenibilidad demográfica de los sistemas no contributivos, que en su génesis bismarckiana, digamos, parten de la premisa de que hay más jóvenes que viejos. Y eso ya no es cierto, y en el Perú va a dejar ser cierto en el año 2047 aproximadamente. Entonces, ¿cómo se va a financiar ese tan generoso sistema de pensiones que usted vislumbra? Sí, en primer lugar, como bien usted lo ha señalado, nuestra composición demográfica no es la misma que la de los países europeos. Tenemos todavía un buen margen de tiempo para poder impulsar una reforma de esta naturaleza que nos parece imprescindible, pero por supuesto, como todas las medidas que hemos planteado, no se puede entender de manera aislada, ¿no? Para eso, por ejemplo, tiene que haber un combate de la informalidad, tiene que haber generación de empleo digno y productivo formal para que sean más los trabajadores que puedan contribuir, ¿no?, a este sistema de pensiones con un enfoque solidario y de solidaridad también intergeneracional. Y finalmente estamos planteando, por ejemplo, que en el caso del sistema público no toda la carga caiga sobre las espaldas del trabajador, porque eso es lo que ocurre actualmente. Se le descuenta 13% de su remuneración, cosa que no ocurre en otros países de la región, donde el aporte cada vez más viene siendo tripartito, como nosotros lo proponemos, con aporte del trabajador, del empleador y del propio Estado. Muy bien, comenzamos una segunda ronda de preguntas. José Antonio Contreras, es su turno. Señora Mendoza, si nos puede decir, por favor, 3 medidas que usted
en su plan de gobierno para reactivar la economía? ¿Qué es lo que usted plantea, dado que ha mencionado en su posición que la economía está parada actualmente? Dígame 3 medidas, por favor, si pudiera ser más precisa en el tema. Sí, dentro de las medidas reactivadoras de la economía, ¿verdad?, que están dentro de un paquete más integral que incluye redistribución y diversificación, están el aumento del sueldo mínimo a 1.000 soles en el primer año de nuestro gobierno, el aumento de la inversión pública en 2 puntos del PBI anual, para inyectar 4.000 millones de dólares por consiguiente en nuestra economía nacional, particularmente en infraestructura, ¿no?, y cerrar las brechas, dicho sea de paso, de infraestructura que hay a nivel nacional, así como también garantizar crédito barato para micro y pequeñas empresas, para que pequeños productores, para que puedan ampliar y mejorar su producción, sus negocios y generar más empleo. Eso como medidas reactivadoras en una primera etapa. Muy bien, el turno de Carlos Casas. Sí, señora Mendoza, revisando su plan de trabajo, creo que es uno de los que enfoca más ampliamente todo el tema de equidad de género, ¿no? Y hay un punto en donde se menciona de hacer corresponsable hombres y mujeres de las tareas domésticas no remuneradas, ¿no? Pero, digamos, y se pone como objetivo tratar de que esto sea equitativo. Pero me gustaría conocer un poco más qué medidas concretas se plantearían justamente para lograr ese objetivo. ¿no? Y que reconozcamos que la mayor parte de ese trabajo no remunerado lo realizan las mujeres. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocerlo, valorarlo y valorizarlo también en las cuentas nacionales, que se tome en cuenta, que se recoja, como se ha empezado a hacer en las encuestas nacionales de hogares, ¿no es cierto?, donde se ha señalado, donde se ha recogido, por ejemplo, que las mujeres en promedio trabajamos 25 horas semanales más que los hombres, ¿no es cierto?, incluyendo las tareas del hogar. Hay que reconocerlo, hay que valorizarlo. Nosotros estamos planteando, por ejemplo, de manera muy concreta, establecer un programa de aseguramiento social específico para mujeres amas de casa, que incluya el reconocimiento de ese trabajo en el hogar hoy no reconocido, hoy no remunerado, para el cálculo de la pensión o del aseguramiento social. Eso también tiene que ver, por ejemplo, con medidas en el ámbito laboral. Hoy las mujeres en promedio, a igual capacitación, igual desempeño, igual responsabilidad, ganamos en promedio 30% menos que los hombres en el sector privado, 15% menos que los hombres en el sector público. Eso en pleno siglo XXI es inadmisible. Tenemos que sensibilizar, capacitar adecuadamente a los funcionarios de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral para que presten especial atención a estos temas, ¿no? Y ya que estamos hablando de derechos laborales y de mujeres, creo que es fundamental también recordar en este espacio la necesidad de aprobar e implementar el convenio 189 de la OIT para el pleno reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar, cerca de 500.000 de mujeres peruanas a lo largo y ancho del país que hoy no tienen derecho ni siquiera a un sueldo mínimo, ni vacaciones, ni CTS, y eso también nos parece inaceptable y queremos revertirlo. Muy bien, es el turno de Diego Macera. Señora Mendoza, usted empezó su exposición comentando que no pondría ningún tipo de privilegios en ningún sector económico. Sin embargo, yendo a su plan de gobierno, una de las medidas que usted propone es restablecer la franja de precios agrícolas. En el Ministerio de Agricultura, solo para el caso del azúcar, por ejemplo, calcula que las familias pagaron hasta 100% más en el precio de este insumo en el 2013, eso por el lado de los consumidores. Y por el lado de los productores, tampoco estamos hablando pues de pequeños productores que van a perder su trabajo, sino que son el 70% de la producción está concentrada en solamente 6 empresas grandes. Entonces, si no va por el lado de los consumidores ni por el lado de los productores, ¿cómo ve usted positivo el restablecimiento de la franja de precios? Nosotros vamos a restituir la franja de precios para aquellos productos, para aquellos sectores que estén significando generación de empleo, que estén significando aumento de la productividad y reactivación de la economía. En esa perspectiva. El problema es que la anulación de la franja de precios, además operada por este gobierno en el mes, no sé si de noviembre o de diciembre, se ha hecho de manera absolutamente arbitraria, sin diálogo, sin concertación, de la noche a la mañana, sin una evaluación seria de las implicancias de esta decisión, y eso
nos parece inadmisible. En todo caso, cualquier medida de esta naturaleza tiene que ser dada con, digamos, evaluando las implicancias de uno y otro lado y de una manera absolutamente transparente. Sí nos parece legítimo, repito, implementar ese tipo de mecanismos de manera temporal, lo que sea necesario, en la perspectiva de reactivar la economía, de promover la diversificación para un desarrollo económico más sostenible. Muy bien, el turno de Gonzalo Segarra. Gracias. Continúo yo con las preguntas más de largo plazo. ¿Qué haría su gobierno para fomentar o aumentar la productividad de los trabajadores peruanos en vista de que, digamos, la productividad y la informalidad, que usted la mencionaba como una de las cosas que hay que mejorar, son una especie de círculo vicioso que nos condena a no crecer más y a no, digamos, enriquecernos más? Y en realidad es muy difícil de atacar con rigidez laboral, por ejemplo, que usted reivindica de alguna manera, y hay un grado de productividad que ni siquiera es tan fácil de atacar con políticas educativas, ni siquiera con inversión, porque tiene que ver en realidad con la eficiencia de toda la economía. Y ahí tiene que ver con trámites, con círculos virtuosos, digamos, de producción, con clústeres, etc. Entonces, ¿qué visión de largo plazo tiene usted sobre la productividad y sobre el combate a la informalidad? Sí, claro. Solamente previamente, si me permite, quisiera discrepar con lo que usted señala. Yo no creo que en nuestro país haya rigidez laboral. Acabo de estar en este evento con los trabajadores y trabajadoras del Perú y recordábamos que en nuestro país 2 de cada 3 trabajadores tienen contratos temporales. Es decir, que en cualquier momento pueden quedarse sin trabajo, no tienen ningún tipo de estabilidad laboral y eso atenta además contra sus derechos colectivos. No pueden sindicalizarse y además ocurre con bastante frecuencia, lamentablemente, que cuando esto se da, es decir, los trabajadores empiezan a ejercer su derecho a organizarse y sindicalizarse, son despedidos, ¿no? Porque no se ve con buenos ojos este tipo de prácticas que a nuestro juicio más bien sí contribuyen a una mejor relación, a una mejor, justicia en términos laborales y económicos en nuestro país. Eso por un lado. Por supuesto, revertir el grave problema de informalidad que nos aqueja no va a ocurrir de la noche a la mañana. Tiene que atacarse el problema por varios lados. Por un lado, nosotros estamos planteando esta política de diversificación de la economía, haciendo énfasis en apoyar, impulsar desde el Estado aquellos sectores que sabemos generan más empleo. Por ejemplo, el agro, que actualmente ocupa cerca del 30% de la población económicamente activa, pero que en los últimos años ha sido básicamente abandonado por el Estado. Las familias campesinas o los pequeños productores no han recibido prácticamente ningún tipo de apoyo. El programa Jacuwiñay, que nos parece importante, interesante, apenas alcanza en el momento actual, si no me equivoco, a 60.000 familias, es decir, prácticamente nada. Nosotros aumentaríamos muy fuertemente la inversión en ese tipo de programas con enfoque productivo, con capacitación, asistencia técnica, pequeños proyectos de riego, promover la asociatividad. En este sector, como en otros sectores, dicho sea de paso, micro y pequeñas empresas también, promover la asociatividad para que puedan insertar mejor sus productos en el mercado nacional o internacional y también apostar muy fuertemente por innovación tecnológica, ¿no? Y eso empieza por asumir con claridad la importancia de ese tema. Por eso nosotros, el único ministerio que estamos planteando crear es el de la innovación, la ciencia y tecnología, como mensaje y compromiso claro de apostar muchísimo más por la industrialización, el procesamiento de nuestras materias primas, la innovación, la ciencia y la tecnología en la perspectiva de mejorar la productividad. Y también tiene que ver, como usted lo ha señalado también en su planteamiento, con las políticas educativas, ¿no? Que tienen que también tener un enfoque mucho más orientado hacia la creatividad, la innovación, la ciencia, la producción y no solamente la lógica repetitiva y memorística que aún prima en nuestro sistema educativo. Eso entre otras cosas, ciertamente. ¿Quería hacer una precisión, Gonzalo? Sí, sobre brevemente la pregunta. Sí. ¿Y no cree usted que hay justamente una causalidad entre el pleno empleo en el sector agrícola moderno y la mayor flexibilidad del régimen agroexportador? O sea, ¿no es eso más bien lo que hay que replicar y no la
la rigidez, que aunque a usted no le guste llamarla así? Lo que pasa es que ya se ha experimentado en el sentido de pretender revertir la informalidad con mayor flexibilización laboral. Y lo real es que no ha funcionado, porque hemos tenido regímenes justamente mucho más flexibles, régimen de micro y pequeñas empresas, agroexportación, textiles, entre otros, ¿no? Recordamos justamente con los trabajadores de la CGTP que el régimen textil además data de la dictadura de Morales Bermúdez, ¿no? Se supone que era un régimen temporal justamente para promover este sector y promover la generación de empleo, digamos, de empleo con pleno reconocimiento de derechos, y evidentemente no ha funcionado. Entonces, la solución, a todas luces, por la propia experiencia, no va por ahí. Va por el incremento de la productividad, que pasa por otros factores que acabo de mencionar: mejor planificación en el desarrollo, un apoyo del Estado más directo a ciertos sectores productivos con alta capacidad de generación de empleo, inversión en infraestructura también, entre otras cosas, pero creo que no se resuelve ciertamente con mayor flexibilización laboral. Muy bien, así concluimos la presentación. Como así hemos sido estrictos con el tiempo, le concedemos a la candidata Verónica Mendoza 2 minutos para que pueda hacer una reflexión final. Quiero reiterar las gracias por esta oportunidad de exponer como Frente Amplio nuestra política económica, decirles que nosotros sí tenemos una perspectiva de desarrollo integral. No estamos pensando además solamente en el aquí y en el ahora, sino estamos pensando en nuestras generaciones futuras. Por eso creemos en un desarrollo que no está enfocado solamente en la generación de renta, sino también y sobre todo en la garantía de la dignidad de las personas. Y eso significa respetar sus derechos laborales, eso significa cuidar el medio ambiente para garantizar un futuro digno a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Eso significa diálogo, concertación, consulta, para evitar que, como ocurrió en este gobierno, lamentablemente se pretenda imponer incluso a sangre y fuego proyectos de inversión que en teoría hubieran de repente generado renta, pero que nos han costado vidas humanas. Ese tipo de cosas nosotros no las vamos a aceptar. Primero la dignidad de las personas, primero sus derechos, y ese es nuestro enfoque y nuestro énfasis desde la perspectiva del Frente Amplio. Muchas gracias por esta oportunidad y hasta muy pronto. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la señora Verónica Mendoza, candidata presidencial de Frente Amplio. A continuación hacemos un receso de 5 minutos.